Vamos a otro tema. La gente se ha impactado en las últimas horas o en los últimos días, mejor dicho, respecto a una situación a propósito de Villarrica, donde una madre reconoció haber sido la culpable, de acuerdo a los antecedentes que se fueron conociendo a través de los informes de la policía, de la muerte de un hijo. Una situación que a nivel nacional también se tiene respecto de una persona que habría asesinado a dos hermanos, una situación que también ha causado mucho interés. ¿Y cuál es el elemento común ahí del tema mental? Fíjese que hay una regulación de la situación penal y que puede llevar a ser inimputable por enajenación mental. Y eso está regido a través del artículo 458. Fíjese que en la Araucanía actualmente se encuentran vigentes 326 causas relacionadas con el artículo 458. Las principales son delitos vinculados a causas como amenazas, lesiones, hurtos y delitos sexuales. Es por eso que hoy día hemos querido invitar a el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de la Araucanía, Marcelo Pizarro Quesada, a quien le agradezco la gentileza de recibir este contacto. Marcelo, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Y cuéntenos, la verdad es que la gente de pronto, cuando hay estos temas que se replican a través de los medios de comunicación por lo que sale un poco de la rutina en materia de delitos y se va transformando en un caso policial mental, jurídico, salud. Se empieza a preguntar qué hay de eso. Una persona a lo mejor en su sano juicio hace estos actos que son totalmente contrañidos, que sorprenden a la comunidad y después puede decir, no, yo la verdad es que tengo problemas psiquiátricos. ¿Qué hay de eso y cómo lo enfrenta un defensor este tema? Bueno, a ver, el sistema penal, efectivamente, como muy bien señala Miguel Ángel, tiene dos vías de conclusión respecto de personas que han sido objeto de una persecución penal por parte del Estado, cuando se entiende que estas personas han cometido algún delito. Está el sistema penal que está vinculado a las personas que son imputables, y el concepto de imputabilidad se traduce en que una persona tenga la capacidad de poder comprender que está cometiendo un hecho que puede ser considerado delito dentro de la sociedad por un lado, y por otro lado que pueda comportarse conforme a esa comprensión. Es decir, no basta saber o creer que yo puedo cometer un delito, que mi comportamiento humano tiene que ser asociado a ese conocimiento que yo tengo. Cuando una persona cumple con todas esas exigencias, que es la generalidad de las personas, se utiliza el sistema de aplicación de penas. Por ejemplo, en un delito de homicidio que tiene una pena de cárcel, la persona en caso de ser condenada va a pasar necesariamente a la cárcel a cumplir esa pena. En el caso de las personas que se determina su inimputabilidad, es decir, que se determina que por distintos factores no tienen la capacidad de poder comprender que está cometiendo un hecho delictivo, que lo que hace y no poder comportarse de esa misma manera, el sistema puede entrar a aplicar las medidas de seguridad que se llaman, es decir, aquellas privaciones de libertad o tratamientos terapéuticos respecto a aquellas personas que eventualmente se entiende que cometieron un hecho que puede ser catalogado como delito. Y ahí entra esta dualidad dentro del sistema penal, que tiene por objeto un tratamiento diferenciado, así como muy bien señalaste en cuanto a las cifras. Hay un tratamiento diferenciado en cuanto a los procedimientos y a la consecuencia final que existe en caso de entender que esa persona que es inimputable, por enajenación mental en este caso, pueda terminar sancionada de alguna manera. Que no siempre se da, desde ya te cuento que no siempre se da la sanción, porque también nuestra ley establece que va a ser sancionada con una medida de seguridad aquella persona que es inimputable, pero que se determina también que es peligrosa para sí o para terceras personas. Cuando hay una persona que no es peligrosa para sí o para terceros, la causa termina de una manera distinta a través de un sobreseimiento de familia. Tomando como ejemplo, Marcelo, esta situación que en la región metropolitana ha causado tanto impacto, la muerte de estos menores, y se habla de que la persona que está detenida, que se le imputa estos delitos, era guardia de seguridad y cumplía
con la exigencia del OS10. Entiendo que es la división de carabineros que regula el trabajo de los guardias. ¿Cómo se puede hacer que una persona, porque hay exámenes y me imagino también psicológicos, pueda cruzar ese umbral y pueda estar habilitado para cumplir una función de guardia de seguridad, y por otro lado se puede ahora sostener que él tiene problemas mentales respecto al delito? Claro, acá hay un aspecto súper importante en la pregunta, es que el concepto de inimputabilidad siempre va a estar asociado a un hecho específico. Puede haber una persona que se conduzca en su vida normalmente y que a lo mejor en algún momento de su vida tenga un brote, por ejemplo, psicótico, y que en ese momento, en ese brote, en esa situación específica, haya actuado sin la capacidad de poder comprender lo que estaba haciendo. Entonces puede pasar en muchas oportunidades que alguien se comporta en la vida común normalmente. Sin embargo, llega un momento de la vida donde rebrota quizás esta enfermedad que tenía y que llevaba consigo, y eso puede generar una comisión de una conducta delictiva. Lo importante es que la imputabilidad o inimputabilidad va a estar asociado específicamente al hecho. Yo aquí te puedo mencionar, Miguel Ángel, un caso que tuvimos en la región, mal llamado juicio de uno porque era un poco estigmatizante, del alemán del perro muerto, donde efectivamente Sí, pues. se... Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, Sí. en ese caso, finalmente, en la última de las causas que se llevó en el proceso penal, él fue declarado inimputable, y básicamente porque tenía un brote esquizofrénico, y eso se tradujo, acreditado por el Servicio Médico Legal, y se tradujo finalmente en que él fuera sobreseído, pero se fue expulsado administrativamente también y devuelto a Alemania. Y sin embargo, en otras partes, en otros aspectos de su vida, y en algunos momentos de su vida, tenía comportamientos que se ajustaban a la normativa y podía realizar, tener una conversación normal, podía tener algunos estudios superiores, etcétera. Entonces, el solo hecho de que alguien pueda realizar acciones o comportamientos que incluso impliquen estudios, no significa que en algún momento de su vida pueda ser inimputable y este brote llevó a que cometiera un hecho delictivo. Perfecto. Esto debe comprobarse, me imagino, con exámenes y certificados que lo hacen especialistas en materia de salud. No es solo decir que está en esa condición o cometí el delito en tal condición de enajenación mental. Totalmente. Efectivamente, precisamente por eso el proceso penal establece un procedimiento que tiene por objeto indagar a través del informe del servicio médico legal, o también a través de pericias que la defensa pueda realizar, si una persona tiene una enajenación mental. Este proceso como parte quizás en algunos casos como una imputación común y corriente de un delito normal, donde la persona se le trata de imputable, pero hay antecedentes que permiten presumir que a lo mejor tiene una enajenación mental. Y esos antecedentes primero son expuestos por la defensa, también puede exponerlo al Ministerio Público, pero tiene que basarse en fichas clínicas, a lo mejor en algún antecedente de discapacidad, etcétera, etcétera. Y esto también es súper relevante, básicamente porque lo que la ley establece es que se presume que todos somos personas imputables. Por ende, somos o la defensa o a lo mejor el Ministerio Público quien tiene que establecer lo contrario para que lleguemos a este procedimiento que es diferente al común de los normales, por decirlo así. Y eso es precisamente tal como lo señalas tú. Entonces, el primer momento de este procedimiento es exponer antecedentes ante un tribunal para que éste pueda creer o entender que hay una persona que a lo mejor puede ser enajenado mental. Y posteriormente, en la continuación de este procedimiento, participa el servicio médico legal, y él, a través de sus expertos y de sus funcionarios, realiza exámenes específicos para determinar si esta persona efectivamente es inimputable. Y no solo eso, sino que para determinar si él es peligroso para sí o para terceros. Perfecto. Finalmente, Marcelo, ¿cómo poder definir que esto no se trate de, por ejemplo, una estrategia de una defensa de un imputado solo para dilatar, para ganar tiempo respecto del juicio que se está llevando adelante? Mira, es difícil que una defensa pudiese sostener esa teoría en un proceso, básicamente porque el solo hecho de que estemos juzgando o analizando si una persona es imputable o no, no impide, por ejemplo, que esa persona pueda ser internada en un establecimiento especial mientras dura la investigación.
no impide que quede preso, dependiendo de las circunstancias del delito, pero en un establecimiento especial. Entonces, si el imputado, en un caso en particular, quiere simular, esa simulación no va a tener gran impacto en el proceso porque finalmente los expertos, que son ajenos a él, ajenos a los intereses de cada uno de los que participa en el proceso, va a determinar con su metodología, su ciencia, si esa persona simuló o no simuló, y eso va a traer en consecuencia un resultado que no va a permitir que efectivamente un simulador logre en definitiva superar el sistema. Es muy poco probable que eso pase. Entonces, en ese sentido, hay bastantes resguardos para que eso no suceda. Bueno, es interesante, nos están saludando acá algunos seguidores, dicen excelente entrevista, dice Ricardo Trepeinado, gracias por los conceptos, pero es interesante de pronto darle un tiempo a estos temas porque el tema judicial y particularmente en lo penal tiene muchos espacios como estos, por ejemplo, de que hay situaciones en las cuales, como yo hacía esa pregunta, alguien podría decir, son temas rebuscados para que un abogado pueda ganar tiempo. Aquí usted me dice claramente que aquí se va a ir controlando, comprobando científicamente, médicamente, si lo que se está planteando respecto a un imputado es efectivo o no es. Entonces, era bueno abordar este tema y yo quiero agradecer la gentileza de Marcelo Pizarro Quesada, que es el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de la Araucanía, por darnos este tiempo y un poco educarnos en estas materias que de tarde en tarde nos sorprenden con delitos y que la gente empieza a pensar, bueno, aquí no va a pasar nada porque esta persona está enajenada mentalmente, pero claramente puede ser inimputable, eso no significa que no pague su culpa, ¿verdad? Exactamente, así es. Muchas gracias. Que esté muy bien, Marcelo. Hasta luego, muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Bueno.